Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales anuales correspondientes al año 2024. A cargo de la presentación estará Marta Caballero, jefa de la División Cuentas Nacionales Anuales y Regionales. Esta es la agenda que estaré siguiendo para la presentación de los resultados de las cuentas nacionales anuales del cierre 2024. Iniciaremos con los principales resultados para luego detallar la medición del Producto Interno Bruto por los tres enfoques: oferta, demanda e ingreso. Luego pasaremos a las cuentas económicas integradas que permiten llegar al ahorro bruto de la economía, para terminar con algunas revisiones y un breve resumen. En las cuentas nacionales anuales existen tres métodos de medición del Producto Interno Bruto en valores corrientes. El primero de ellos es el método de la producción, que mide la suma de los valores agregados más los impuestos a los productos por actividad económica. El método del gasto considera la sumatoria de todos los gastos en bienes destinados a consumo privado público, la inversión y las exportaciones netas. Finalmente, tenemos el Producto Interno Bruto desde el enfoque del ingreso, que considera los pagos a los dueños de los factores de producción en forma de remuneraciones, impuestos, ingreso mixto y excedente de explotación. Estos tres métodos nos llevan al mismo resultado, que para el año 2024 fue de 338 billones de guaraníes corrientes, y la tasa de crecimiento en valores nominales se ubicó en 7,6%. De la misma manera, desde los valores constantes tenemos dos enfoques de medición, el de la producción y el del gasto, ya que los ingresos son por naturaleza nominales. De la misma manera tenemos dos tasas de crecimiento, dos enfoques equivalentes que arrojan la misma tasa de crecimiento económico para el año 2024, que fue del 4,7%. Desde el enfoque de la producción podemos observar que los sectores fueron bastante dinámicos. No obstante, se destaca el sector terciario con un crecimiento de 5,1%. Por el lado del gasto, se destacan en tasas la formación bruta de capital con 12,4% y el consumo privado con 6,1%. Aquí podemos observar la evolución del crecimiento económico en los últimos años. Paraguay tuvo un crecimiento por segundo año consecutivo luego de varios años con crecimientos más moderados. Las tasas del año 2023 y 2024 se ubicaron por encima del promedio histórico de los últimos 10 años, que se situó en el 3%. Ahora vamos al detalle desde el enfoque de la oferta o producción. Podemos observar que del crecimiento del 4,7% del año 2024, los sectores que más incidieron fueron en primer lugar los servicios con 2,5 puntos porcentuales, seguido de la manufactura con 0,9 puntos porcentuales y la construcción con 0,4 puntos porcentuales, que se destaca con una contribución positiva luego de 2 años de disminuciones. También se destaca la parte de electricidad y agua, que fue el único sector con una incidencia negativa en el crecimiento de menos 0,4 puntos porcentuales. Esto se debió a la menor generación de energía eléctrica de parte de las entidades binacionales. No obstante, esto fue parcialmente atenuado por las mayores distribuciones de electricidad, agua y el tratamiento de residuos. Si observamos la desagregación por actividad económica a nivel de 33, que es el nivel de publicación de las cuentas nacionales anuales, observamos que de las 9 actividades de mayor contribución al crecimiento, 6 constituyen servicios. Entre ellos están el comercio, la intermediación financiera, los servicios a los hogares, restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales y transporte. El resto de las actividades forman parte del sector secundario, principalmente la construcción y las industrias de químicos y de carne. En conjunto, estas actividades contribuyeron 3 puntos porcentuales al crecimiento del 4,7% del año 2024. Por su parte, las actividades de contribución negativa o contribución más moderada al crecimiento, entre ellas se destaca electricidad y agua, como ya mencionamos, y también la industria aceitera. En conjunto, estas dos actividades, junto con otras actividades industriales y del sector primario, contribuyeron negativamente al crecimiento económico en 0,5 puntos porcentuales. Si vamos por sectores económicos, iniciamos con el sector primario, que tuvo un crecimiento del 4,4% y una incidencia en el crecimiento de 0,4 puntos porcentuales. A nivel de actividad, observamos que se destaca la minería con un crecimiento del 30,9%. Si bien este crecimiento está respaldado por la minería más tradicional vinculada a la construcción, la mayor parte de este crecimiento se explica por el notable incremento en la producción de oro en la zona del departamento del Guairá. El resto de las actividades tuvieron un crecimiento también positivo, aunque una contribución más moderada.
Sin embargo, se destaca la agricultura, que si bien tuvo el menor de los crecimientos o variaciones interanuales en el año 2024, 2,2%, fue la actividad de mayor contribución con 0,2 puntos porcentuales. Esto se explica por las buenas cosechas de los principales cultivos agrícolas como soja, trigo, algodón en rama, caña de azúcar y arroz. Si vamos al sector secundario, observamos que tuvo un crecimiento de 2,7% y una contribución de 0,9 puntos porcentuales. A nivel de actividad económica, se observa que la mayoría de las mismas tuvieron desempeños positivos, a excepción de la producción de papel, electricidad y agua, cuero y calzado y aceites. No obstante, cuando vamos a nivel de contribución, se observa que la principal actividad fue la construcción, con una contribución de 0,4 puntos porcentuales, seguida de las industrias de químicos, carne, productos metálicos y otros alimentos. Como ya mencionamos, en la parte de menor contribución se destacan electricidad y agua y la elaboración de aceites. Finalmente, tenemos el sector servicios, que tuvo un crecimiento de 5,1% y una incidencia de 2,5 puntos porcentuales. A nivel de tasa, observamos que todos los servicios tuvieron tasas positivas de crecimiento. A nivel de variación, se destaca restaurantes y hoteles y la intermediación financiera. No obstante, cuando vemos la contribución, se destaca el comercio con 0,7 puntos porcentuales, seguido de la intermediación financiera y los servicios a los hogares. Por su parte, los servicios a las empresas y telecomunicaciones, aunque hayan tenido rendimientos positivos, tuvieron una contribución más moderada. Aquí podemos observar la estructura económica por actividades para el año 2024. Observamos que del Producto Interno Bruto en valores constantes, el 49,1% de la estructura la explican los servicios, en donde se destaca el comercio, los servicios gubernamentales y los servicios inmobiliarios. Por su parte, le sigue la industria manufacturera con una participación de 19,4%, en donde se destaca la producción de químicos como la principal actividad, seguida de las industrias de carne, bebidas y tabaco y molinería y panadería. En tercer lugar se ubican los impuestos con 8,1%, mientras que las actividades de agricultura, electricidad y agua y construcción tienen niveles de participación similares en la estructura de entre el 6,5 y el 6,9%. Para culminar con el enfoque de la oferta, tenemos la comparación con las tasas de las cuentas nacionales trimestrales. Las diferencias se pueden observar a nivel de componentes, son pequeñas y responden a un mayor nivel de exhaustividad y disponibilidad de la información de las cuentas nacionales anuales. De esta manera, la tasa de crecimiento acumulada de las cuentas trimestrales, estimada en 4,2%, será corregida con esta publicación a 4,7% para el año 2024. Cabe aclarar que las cifras de las cuentas nacionales trimestrales serán ajustadas a estos nuevos valores de las cuentas anuales para el año 2024 en la próxima publicación de las cuentas trimestrales. Pasamos al enfoque de la demanda. De la misma manera, podemos observar cuáles fueron los componentes de mayor contribución al crecimiento. Se destaca el consumo privado con 3,9 puntos porcentuales, seguido de la formación bruta de capital con 2,8 puntos porcentuales. Por su parte, la demanda externa incidió negativamente en el crecimiento económico del año 2024. En primer lugar, el crecimiento de las importaciones, que incidieron negativamente en 1,7 puntos porcentuales, y la disminución de las exportaciones, que incidieron negativamente en 0,6 puntos porcentuales. Aquí podemos observar las tasas de variación de los componentes del gasto y las variaciones en la estructura. El componente más importante, como mencionamos anteriormente, fue el consumo privado, con una variación interanual de 6,1%, explicada por las mayores adquisiciones de servicios a los hogares, transporte y energía eléctrica. También los bienes no durables contribuyeron a este crecimiento, especialmente las compras de combustibles y productos farmacéuticos. El siguiente componente en importancia, la formación bruta de capital, tuvo un crecimiento de 12,4%, explicada por el mayor dinamismo de las construcciones y la adquisición de maquinaria y equipo. Finalmente, por el lado de la demanda externa, la disminución de 1,5% de las exportaciones está explicada por los menores envíos de aceites y maquinaria y equipo vinculado a las reexportaciones, además de menores exportaciones de energía eléctrica.
Por último, el crecimiento de las importaciones estuvo explicado por las mayores compras del exterior de combustibles y lubricantes y vehículos automotores. Aquí podemos observar cómo estos resultados influyeron en la modificación de la estructura en valores constantes. Vemos que los componentes del consumo privado y la formación bruta de capital incrementaron su participación en el año 2024, mientras que las exportaciones la disminuyeron en aproximadamente 2,3 puntos porcentuales. Así como lo hicimos para el lado de la oferta, también tenemos las diferencias desde el enfoque de la demanda. Como mencioné anteriormente, estas cifras serán ajustadas también para este enfoque en la próxima publicación de las cuentas nacionales trimestrales. Pasamos al enfoque del ingreso y los sectores institucionales. A partir de aquí ya estaremos hablando en valores nominales, ya no de crecimiento económico. Tenemos que el crecimiento del Producto Interno Bruto nominal fue del 7,6% y los componentes del ingreso que más contribuyeron a este crecimiento fueron en primer lugar el excedente de explotación con 3,1 puntos porcentuales. Se denomina excedente de explotación al margen o al beneficio que obtiene el propietario en el proceso productivo. El siguiente componente en importancia fue la remuneración de los asalariados con 2,4 puntos porcentuales, seguidos en menor medida de los impuestos y el ingreso mixto. Aquí podemos observar la contribución de los componentes del ingreso, pero ya por sector institucional. Vemos cómo la mayor parte de la contribución del excedente de explotación provino de las sociedades, tanto no financieras como financieras. Asimismo, la remuneración de los asalariados fue pagada principalmente por las sociedades no financieras y el gobierno. Y el ingreso mixto, por definición, proviene íntegramente de los hogares y se denomina de esta manera debido al ingreso en el que existe la imposibilidad de separar qué componente corresponde a una remuneración por el trabajo y qué componente sería por un excedente o beneficio del propietario. Tenemos a continuación la composición para cada actividad económica por sectores institucionales. Iniciamos con el sector primario. Podemos ver que en promedio del total del PIB del sector primario, el 67% fue generado por las sociedades no financieras y el 33% por los hogares. Si vamos a nivel de actividad económica, se destaca la minería como la actividad de mayor participación de las sociedades no financieras con el 80%. Dentro del sector secundario, vemos que en promedio el 86% del PIB fue generado por las sociedades no financieras y un 14% por el sector de los hogares. No obstante, cuando vamos a nivel de actividad, podemos observar que existe mayores diferencias. Por ejemplo, en el caso de actividades industriales como la producción de carne, aceites, lácteos, azúcar, bebidas y tabaco, productos químicos y metales comunes, la participación de las sociedades no financieras es preponderante. No obstante, en actividades como molinería y panadería, textiles y prendas de vestir, cuero y calzado, industria de la madera, la participación de los hogares es mucho más relevante, superando el 20% de participación. Para el resto de las actividades del sector secundario, se destaca que en electricidad y agua, por la naturaleza de la actividad, la necesidad de infraestructura está generada 100% por las sociedades no financieras, tanto públicas como privadas, y en el caso de la construcción, la participación de los hogares se destaca con un 35%. Finalmente tenemos el sector terciario, que es el más diverso de los tres grandes sectores. Podemos observar que del total del PIB del sector terciario, el 36% es generado por las sociedades no financieras, el 34% por los hogares, 18% por el gobierno y 11% por las sociedades financieras. Si vamos a nivel de actividad, se puede observar que en el caso de los servicios a los hogares, restaurantes y hoteles, servicios a las empresas y comercio, son las actividades con mayor participación o importancia de los hogares, con participaciones que superan el 40%. No obstante, servicios más especializados como transporte, telecomunicaciones e intermediación financiera tienen una mayor participación de las sociedades, tanto financieras como no financieras. Finalmente tenemos la composición por actividad económica, pero para cada uno de los sectores institucionales. Vemos que para el sector gobierno y el sector de las sociedades financieras, estas generan 100% servicios. En el caso de los hogares, del total del Producto Interno Bruto de este sector, el 66% provino del sector servicios, el 15% del sector primario, el 9% para las industrias manufactureras y el mismo porcentaje para la construcción.
Por el lado de las sociedades no financieras, vemos que está más diversificado. No obstante, los servicios siguen siendo la actividad más importante, 33% dentro de la estructura del PIB de este sector, seguido de la industria manufacturera con 32%, el sector primario con aproximadamente 15%, electricidad y agua 12% y la construcción con un 8%. A continuación pasamos a las cuentas económicas integradas. Tenemos que si al Producto Interno Bruto le sumamos las rentas de la propiedad por cobrar del exterior y le restamos la renta de la propiedad por pagar al exterior, obtenemos el ingreso nacional bruto. En el caso de Paraguay, este nivel es inferior al del Producto Interno Bruto, ya que Paraguay paga más rentas de la propiedad de las que recibe del exterior, principalmente en forma de intereses y dividendos. Si al ingreso nacional bruto le sumamos las transferencias corrientes por cobrar del exterior, menos las transferencias corrientes por pagar al exterior, obtenemos el ingreso disponible bruto. En el caso de Paraguay, el ingreso disponible es superior al ingreso nacional, ya que Paraguay percibe más transferencias corrientes de las que envía, principalmente en forma de donaciones y remesas. El ingreso disponible bruto es el que se utiliza para financiar las compras de bienes y servicios de consumo final, y la diferencia constituye el ahorro nacional bruto, que para el año 2024 fue de 67 billones de guaraníes. Este ahorro nacional bruto financió parcialmente la formación bruta de capital o inversión, y el resto fue financiado con un saldo corriente con el exterior. Aquí podemos observar la evolución de estos agregados que presentamos en la lámina anterior. Tenemos que el ingreso nacional bruto disponible se incrementó en 7,8% en el año 2024, levemente superior a los niveles del año 2023. Si observamos los niveles con respecto al PIB, estos se ubican en 98,5%, un nivel bastante similar a lo que se mantiene en la última década. Este ingreso nacional bruto disponible financió las compras de consumo final, que crecieron 8,6% para el año 2024, y si observamos el nivel de participación con respecto al PIB, este se ubicó en 78,6%. Se puede observar cómo vino creciendo desde los valores un poco más bajos en los años de pandemia. Finalmente, entre la diferencia del ingreso disponible y el consumo, obtenemos el ahorro nacional, que tuvo un crecimiento del 4,4%, superior al crecimiento del 3,6% del año 2023, y se ubicó en 19,9% como porcentaje del PIB, levemente inferior al porcentaje del 2023. Esto se dio porque en los últimos años el crecimiento del consumo fue superior, ligeramente superior al crecimiento del ingreso disponible bruto. Finalmente, tenemos un apartado de revisiones. El Departamento de Cuentas Nacionales realizó la revisión de los valores del Producto Interno Bruto en valores nominales y reales para los años 2021 al 2023. Estas revisiones se resumen en las siguientes. En primer lugar, el ajuste en el cálculo de los servicios de transformación, también conocidos como maquila, debido a las mejoras en las estimaciones de importaciones bajo este régimen. Estos ajustes disminuyeron el valor agregado de los servicios de transformación para los años 2021, 22 y 23. El siguiente ajuste fue en la actividad de servicios gubernamentales, a fin de excluir los valores de cargos vacantes que se estaban considerando como remuneraciones. Este ajuste disminuyó el VAB de esta actividad para los años 2022 y 2023. Finalmente, se realizó la inclusión de los servicios de validación, también conocidos como criptominería, a partir del año 2023. Por cuestiones de tiempo, no vamos a poder detallar la metodología de esta incorporación. No obstante, luego de esta presentación estará disponible el informe de las cuentas nacionales anuales con un mayor detalle de las consideraciones metodológicas para la incorporación de esta actividad. Finalmente, con estas revisiones o ajustes, podemos observar que hubo una revisión en la tasa de crecimiento del PIB para los años 2022 y 2023. En primer lugar, tenemos que en el 2022 la tasa pasó de 0,2% de crecimiento a 0, mientras que en el año 2023 tuvo un incremento de 0,3 puntos porcentuales, pasando de 5 a 5,3%. Finalmente, tenemos unas breves consideraciones sobre el comportamiento de la economía que resumen un poco lo que estuvimos presentando para los que estén interesados.